a una transmisión más de su iglesia Mahanaim. Los que nos miran a través de la red social de YouTube y a los que están aquí presentes, Dios les bendiga. Les invito a abrir su Biblia en la segunda carta a los Corintios. Amén. Segunda carta a Corintios, capítulo 5, verso 17. Amén. Segunda carta a Corintios, capítulo 5, verso 17. Y la palabra dice: en el nombre del Señor Jesucristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios está en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en el día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Amén. Hoy, amado hermano, delante de usted se abre un portal hacia la salvación, y ya usted decidirá si lo abre, si lo sigue o no. Es cuestión de usted. No lea, voy a leer yo en la traducción lenguaje actual. Dice: ahora que estamos unidos a Cristo, somos una nueva creación. Dios ya no tiene en cuenta nuestra antigua manera de vivir, sino que nos ha hecho comenzar una nueva vida, y todo esto viene de Dios. Antes éramos sus enemigos, pero ahora, por medio de Cristo, hemos llegado a ser sus amigos, y nos ha encargado que anunciemos a todo el mundo esta buena noticia. Por medio de Cristo, Dios perdona los pecados y hace las paces con todos. Cristo nos envió para que hablemos de parte suya, y Dios mismo les ruega a ustedes que escuchen nuestro mensaje. Por eso, de parte de Cristo les pedimos: hagan las paces con Dios. Cristo nunca pecó, pero Dios lo trató como si fuera pecador, para declararnos inocentes a nosotros por medio de Cristo. Nosotros trabajamos para Dios, por eso les rogamos que no menosprecien el amor que Dios les ha mostrado. Dios dice en la Biblia: cuando llegó el momento de mostrarles mi bondad, fui bondadoso con ustedes. Cuando necesitaron salvación, yo les di libertad. Escuchen, ese momento oportuno ha llegado. Hoy es el día en que Dios puede salvar. Le invito a que oremos. Padre, amoroso Dios, poderoso Rey, qué hermosa es tu palabra. Qué hermosa, gloriosa y sublime es tu promesa de salvación para todos aquellos que en ti confían, Señor. Te pido que abras mis labios para predicar a este pueblo, y que este pueblo abra su oído y su corazón para que tu palabra no vuelva a ti vacía. Señor, te pido la dirección del Espíritu Santo para mí y para esta iglesia, Dios. Que todo sea para la gloria de tu nombre, y tu palabra no sea menospreciada ni vuelva a ti vacía, sino que sea prosperada en aquello para lo que tú le envías. En el nombre de Jesús, amén. Tome su lugar, amado hermano, amada hermana. Bendito sea el Señor. Aleluya.
el apóstol San Pablo, escribiendo a la iglesia de Corinto, les dice del ministerio glorioso del Señor Jesucristo, que era ¿qué? Reconciliar consigo a los hombres con Dios. Amén. Al mundo con Dios. Aleluya. Y lo más hermoso que dice que no les tomaba en cuenta a los hombres sus pecados. Amén. Porque mire, hermano, en toda relación dañada, en toda relación que sufrió un descalabro, cuando hay un acercamiento como para hacer las paces, una de las partes al menos empieza a decir: no, pero te acuerdas cuando me hiciste esto, no, y tú me hiciste aquello, y no se me olvida. Bueno, entonces, ¿de qué se trata? Pero Dios, que es tan grande, que es amoroso, Él quiere reconciliar con Él y nunca más se quiere acordar de nuestros pecados. Bendito sea el Señor. Ahora, ¿qué es la reconciliación? Pues la reconciliación, oiga, es el proceso de rescatar al hombre de su estado pecaminoso y de la oscuridad espiritual, y de restaurarlo a un estado de armonía y unión con Dios. Amén. Dios quiere reconciliar al mundo con Él. Cristo ya hizo su parte dando su vida por nosotros en la cruz. Ahora los que ya somos cristianos tenemos que predicar la palabra para guiar a los hombres a reconciliarse con Dios. Y hoy te digo a ti que estás irreconciliado con Dios, Dios no quiere tomar en cuenta tus pecados. Dios ya no quiere acordarse de tus pecados. Él quiere olvidarlos. Pero antes tú tienes que hacer algo. Tienes que arrepentirte y recibir al Señor Jesucristo como tu Salvador. La palabra de Dios en Hechos 3:19, hablando el apóstol Pablo, dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. A su nombre, a su nombre la gloria. La traducción lenguaje actual lo enuncia así: aleluya. Por eso dejen de pecar y vuélvanse a obedecer a Dios. Así Él olvidará todo lo malo que ustedes han hecho. Les dará nuevas fuerzas. Un refrigerio es para fortalecernos, para dar nuevas fuerzas. Entonces, mi amado hermano, Dios dice: arrepiéntanse de sus pecados para que yo los borre. Si tú quieres que Dios se olvide de tus pecados, arrepiéntete. No tarde tiempo, no use tiempo en buscar la cita, hermano, porque ya no escucha. Amén. Mejor escuche. Y si tiene la facilidad, anote. Hermana Elvira, se lo voy a regalar para que no tarde en buscar. Mejor escuche, se lo regalo al rato. Entonces, hermano mío, Dios quiere reconciliar al mundo con Él. ¿Cómo? A través de Cristo. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino a través de mí. Y Hechos 4:12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el que podamos ser salvos. Por eso yo bautizo en el nombre de Jesucristo. Segundo de Crónicas 7:14 dice: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren en sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Pero dice: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. Y no hay otro nombre sino el nombre de Jesús. Padre no es un nombre, Espíritu Santo no es un nombre, Hijo no es nombre, son títulos que Dios recibió a través de los tiempos según la función que hacía. Dios se manifestó como Padre en la creación, como Hijo en la redención y como Espíritu Santo en la regeneración. Aleluya, a su nombre. Escuchen bien esto. Aunque el mundo ahora sabe que Cristo es el Salvador para todo aquel que es pecador, el mundo no quiere buscar a Dios. Desafortunadamente, mucha gente no accede a la reconciliación con Dios porque esto implica un abandono a la vida que llevan. Y por eso la gente no quiere. Por ahí alguien dijo: es que si me bautizo ya no voy a poder ver las novelas. A mí me dijo un joven: don Marcos, si me bautizo ya no voy a poder pecar. Y él fornicaba con su novia.
Entonces el hombre no se reconcilia con Dios porque no quiere dejar su estilo de vida. A su nombre. Escuche bien. El hombre persiste en llevar ese estilo de vida que es contraria a la voluntad de Dios expresada en su palabra, que es la Biblia. Muchos pueden entender que su forma de vida les condena, que no tienen esperanza de salvación. Pueden incluso acercarse a la iglesia, pero no dan el paso definitivo porque están muy a gusto con esa forma de vivir hedonista. Hedonista, la palabra hedonista, así con H, si quiere buscarla después, proviene de Edén, que significa placer. La gente no quiere dejar su vida placentera. Es placentera la carne, pero los que viven según la carne no verán la gloria de Dios. No tiene salvación aquel que vive bajo la carne. Gloria a Dios, los que están bajo el poder del Espíritu Santo tienen vida eterna. A su nombre. Amén. Y muchos usan el argumento más adelante. Aún no es tiempo. Después lo haré, y un sinfín de argumentos que usan para prorrogar, para parar su decisión de entregarse a Cristo. Jóvenes y viejos, no es exclusivo de alguna edad. Esto es característico de los corazones que viven rendidos al príncipe de este mundo, que es Satanás. No se escandalice ni me ve mal. Eso es. Incluso el apóstol San Juan en su primera carta dice que el mundo entero está bajo el maligno. Si estuviera bajo el Espíritu de Dios, hermano, esto no sería insuficiente. Tendríamos que irnos al jardín para hacer los cultos, si la gente viviera bajo la influencia del Espíritu Santo. Pero como no es así, si no están presos bajo el dominio de Satanás, siguen en el mundo. Aún gente bautizada hoy en día ya no está. Y nos sorprendemos. ¿Qué pasó? Me dice un pastor, en el mes de diciembre, en noviembre del 2021, no cabía la gente en su iglesia. Tengo 75 sillas. Pues ponía aquí como 70 casi y como 5 allá afuera. No alcanzaban las sillas. ¿Y qué cree? Vino diciembre, los afanes de este siglo, el deseo del mundo y el COVID sacaron a la gente de la iglesia. Hoy en día somos exageradamente 40. ¿Dónde están esos 30 y tantos? ¿Dónde están? Tal vez algunos en otra iglesia, pero muchos en el mundo. Pero Dios extiende su misericordia y hoy te dice: este es el día de la salvación. Amén. Entonces, hermano mío, que hoy le quede claro: Dios está abriendo una puerta a la salvación. No actúe negligentemente postergando su entrada a esa puerta. Mañana, el mes que viene, pastor, dentro de un año, etcétera. Y le voy a decir algo, me recuerda a Faraón. Cuando Dios azotó a Egipto con las plagas, Faraón estaba angustiado, estaba sufriendo por las plagas, particularmente hablando de la plaga de las ranas. Dice la Biblia que las ranas andaban hasta en las recámaras, hasta en las camas andaban las ranas. Y mucha gente hoy está padeciendo de ranas. Ranas es símbolo de pecado. Está padeciendo por el pecado y de repente angustiado dice: hermana, pastor, ¿me puede ayudar? Y le voy a leer qué pasó ahí. Anote, no busque. Éxodo 8:8. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: orad a Jehová para que quite las ranas de mi pueblo y de mí, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezcas sacrificios a Jehová. Y dijo Moisés a Faraón: dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas, y que solamente queden en el río. Y Faraón dijo: mañana. Vea pues cómo es que están padeciendo y postergan el día de alivio, postergan el día de la liberación. Hoy, repito, hay gente que espiritualmente hablando está siendo atormentada, vive en un círculo vicioso, aleluya, de pecados, de vicio, de depravación, y sin embargo sigue negándose a entregar su corazón al Señor Jesucristo.
Amén. Estoy hablándole a alguien. Escuche bien, por favor. En el versículo 20 de 2 Corintios capítulo 5, 2 Corintios 5, 20, no lo busque. Ahí dice: como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Imagínese, hermano, imagínese visita, imagínese, amigos, Dios rogándole que se reconcilie. Lo acepta, lo asimila como que es difícil, es increíble que Dios ruegue. Pues en ese grande amor, hermano mío, Dios se asemeja a un padre terrenal diciéndole a su hijo: hijo, vuelve a la casa. Hijo, endereza tu camino. ¿Cuántas lágrimas has derramado tú como padre, como madre, llamándole: hijo, ya deja ese camino. Hijo, deja esa droga. Hijo, ya deja ese vicio. Hijo, ya compórtate, respeta tu casa, tu familia, respeta a tu mujer. Hijo, por favor, ya no me des mortificaciones. Pues Dios, a través de nosotros, ruega al hijo rebelde: vuelve a casa. Y hoy Dios está hablando a tu corazón con un nuevo: regresa a mí, regresa a mí, a su nombre. La versión Dios habla hoy, en 2 Corintios 6:1 dice: ahora pues, como colaboradores en obra de Dios, le rogamos a ustedes que no desaprovechen la bondad que Dios les ha mostrado. O sea, no desaproveches. Aprovecha la bondad de Dios. Aprovecha la misericordia de Dios. Aprovecha la gracia de Dios. Porque en el tiempo de la gran tribulación ya no va a haber gracia, ya no va a haber misericordia, ya no va a haber quien predique. Ahora la salvación va a ser a precio de sangre. Jesús pagó con su sangre nuestra salvación. Si tú desaprovechas este tiempo de gracia, después tu salvación dependerá de ti mismo y de que te corten la cabeza. No sé quién quiera llegar a ese tiempo. Los no bautizados. Y aún aquellos, escuchen, y aún aquellos que habiendo sido bautizados viven alejados de Dios. Porque hay cristianos que viven como si no conocieran a Dios. No hablan de Cristo, no testifican de Cristo, se rodean del mundo y comen y beben el mundo. Si alguien se enoja, enójese. Yo prefiero que usted se enoje conmigo y no que un día Dios me desprecie por ser un falso ministro y endulzar el oído con cosas vanas, con doctrinas de hombres y doctrinas de demonios. No, yo predico la sana doctrina, y si eso hace que la gente se aleje de aquí, gloria a Dios. Me mantengo fiel predicando la santa palabra de Dios. No tengo interés alguno en recibir dádivas, no tengo interés alguno en congraciarme con la gente, que me digan: pastor, te traigo una buena ofrenda porque usted bien que me endulza la vida aquí. No, yo no vine a eso. Yo vine a hablarte que el pecado condena al hombre. A su nombre, a su nombre la gloria. No desaprovechen. Mira, hermano mío, muchos vamos al súper buscando ¿qué? Ofertas. Exacto. Yo voy a Coppel y busco etiquetas amarillas porque tienen descuentos. Y hay que aprovechar, porque así como yo, hay mucha gente buscando eso. Y de repente, no, se acabaron las ofertas. Pues un día se va a acabar la oferta de Dios de salvarte por su gracia. Se va a acabar. Y vas a llorar. Pero vas a llorar como Esaú, cuando ya había nada. Dice la Biblia que Esaú, siendo el primogénito de Jacob, menospreció la primogenitura, se la vendió. Esaú menospreció la vendió a Jacob, hijos de Isaac. Y cuando se dio cuenta de eso, dice que aunque la procuraba con lágrimas, ya no hubo lugar de recuperarla, ya no hubo forma. Así también usted, hermano, que hoy no quiere nada con Dios, jovencitos, hoy no quieren nada con Dios, no quieren compromiso con Dios, algún día van a llorar clamando a Dios. Y les recomiendo leer el primer capítulo de Proverbios. Dice el Señor: por cuanto ustedes
menospreciaron la sabiduría. No quisieron escuchar mi reprensión y mi consejo. Así yo me reiré de ustedes. Cuando venga la calamidad como un torbellino, me hablarán, pero yo no responderé. Y me reiré de lo que les está pasando. Escuchen bien esto. Aproveche la oferta de Dios. Aproveche este tiempo de gracia. Se avecinan tiempos difíciles. Es más, así de simple. Escuche bien. Yo no soy nadie. Soy un hombre que le sirve a Dios nada más. Pero yo me he dado cuenta, lo he comprobado. El distrito no como quiera va a mandar un pastor para acá. ¿Sabe por qué? Porque le implica cambiar su vida. Y en esta iglesia no hay dinero para que un pastor viva, para que pague renta, para que tenga... No hay. Entonces, no habrá pastor aquí. Usted no tendría pastor por un tiempo tal vez. Sí, Dios puede mandar otro. Pero ¿por qué usted desaprovecha este tiempo de gracia? Yo estoy a su disposición. Pastor, ¿puede venir a la casa? Sí, no voy. Quédese de ahí. Compartir una palabra de Dios. Pero un día que no haya pastor, imagínense que un día ya no hay quien predique el evangelio en la tierra. ¿Qué va a hacer usted? Que el Espíritu Santo se ha quitado de la tierra. ¿Qué va a hacer usted? Aprovecha este tiempo. Aprovecha este tiempo. A su nombre. Bendito sea Él. Rinda su vida hoy a Dios, hermano. Y en ese mismo texto de Corintios, en la versión Dios habla hoy, dice el verso 2: porque Él dice en las Escrituras: en el momento oportuno te escuché, en el día de la salvación te ayudé, y ahora es el momento oportuno, ahora es el día de la salvación. Y Dios te dice: cuando estuviste en aflicción, cuando te viste en angustia, invocaste al Señor y te atendí. Escuché tus súplicas, obré a tu favor. En el tiempo favorable te ayudé. Pero hoy es el día de la salvación, no mañana. No lo postergues. El libro de los Hechos, capítulo 8:37. Dice ese capítulo que el evangelista Felipe iba por un camino y de repente ve a un hombre etíope. Y le dice el Espíritu: acércate a ese carro. Y el etíope leía el libro del profeta Isaías, en el pasaje de Isaías 53, cuando habla del martirio de Cristo. Y Felipe se acerca y dice: ¿entiendes lo que lees? Dice el hombre: ¿cómo voy a entender si no hay quien me lo explique? Y se subió Felipe al carro y le empezó a dar el evangelio a partir de este pasaje de Isaías. Y le dice el hombre: ¿de quién dice esto el que escribe? ¿De sí mismo o de otro? O sea, del martirio. Y le predica Felipe el evangelio. Y de repente en el camino ven un lugar con agua. Y pregunta el etíope: ¿ahí hay agua? ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Y qué le dijo Felipe? Si crees de todo corazón, bien puedes. Y el etíope respondió diciendo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro. Y descendieron los dos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. ¿Qué tiempo le tomó al etíope tomar su decisión? Tal vez horas. Tal vez horas. Yo le quiero decir, en el año 2021, que yo empecé a conocer el evangelio, ahí en la sala de la casa de mi madre, ahí teníamos los cultos. Y como mes y medio después de que llegué, mi hermano mayor me dice: ¿cómo te sientes? Le digo: bien. Y cuando te bautices vas a ver. Le digo: nomás no me presiones, ¿no? Ten. Y me regala un libro que habla de todo lo que yo le enseño. Yo no acabé de leer el libro. Lo cerré y dije: tengo que bautizarme ya. Se lo comuniqué al pastor y lo correteé para que me bautizara. O sea, me urgía más a mí que a él. Y aquí es al revés. Me urge más a mí que a ustedes que están en peligro de perdición. No me tomó mucho tiempo. El mismo día que le dije: me tengo que bautizar. A su nombre. El carcelero de Filipos, en Hechos 16, dice la Biblia
que Pablo y Silas estaban prisioneros por predicar el evangelio. Ahí en el cepo, en ese instrumento de tortura. Estaban heridos, golpeados, humillados, vejados. Sin embargo, a medianoche empezaron a cantar himnos al Señor. El Señor responde desde el cielo y manda un terremoto que estremece los cimientos de la cárcel y se abren todas las puertas. Cuando el carcelero ve esto, se iba a suicidar porque sabía la pena que le esperaba si se fugaba un solo reo. Pero Pablo lo mira y dice: detente, no te hagas ningún daño, pues todos estamos aquí. Cuando el carcelero se arroja a sus pies y les pregunta: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? La respuesta tajante de Pablo fue: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y el verso 32 de Hechos dice: y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. En una noche ese hombre comprendió la necesidad de bautizarse a su nombre. Y el evangelista San Marcos registra en Marcos 16. Dice: finalmente el Señor Jesucristo se apareció a los 11. ¿Por qué 11? Porque Judas ya se había ahorcado y Matías aún no había sido elegido. Dice: y le reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que no creyere será condenado. ¿Qué más quiere usted? ¿Qué más quiere oír para decir: hoy me bautizo y hoy cambia el rumbo de mi vida? Hoy le digo adiós al pecado, al mundo, y me voy tras Cristo. Como ese canto hermoso dice: he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Pero muchos volvieron atrás a muchos. Y dice: atrás el mundo, la cruz delante. Atrás el mundo, la cruz delante. Atrás el mundo, la cruz delante. No vuelva atrás. No vuelva atrás. Si ya está bautizado, retome el camino. Si ya está bautizado, ya hace tiempo que no lee la Biblia, hoy empiece a leerla. Si hace tiempo que se bautizó, pero usted es necio, ya no se congrega, congréguese. Vuelva a Cristo. Dice: el cual es amplio en perdonar. Cuando el apóstol Pablo narra su conversión, ahí ante Agripa y Festo, todos esos personajes, él narra su conversión y dice pues que en otro tiempo asolaba a la iglesia cristiana, metió a la cárcel a muchos y consintió la muerte de varios, entre ellos el mártir Esteban. Amén. Pero dice que cuando iba a Damasco a apresar a los cristianos, ahí a la entrada tiene una visión, una luz resplandeciente como el sol o más aún. Se le aparece y una voz dice: Pablo, ¿por qué me persigues? Y él cae a tierra y dice: ¿quién eres, Señor? Y responde: soy Jesús al que tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Entra a la ciudad de Damasco, busca a Ananías. Él está orando por ti para que recobre la vista porque estaba ciego. Y ya llega Pablo con Ananías, que se resistía porque sabía que era Pablo. Dice: Señor, ese hombre es malvado, malo con la iglesia. Y el Señor dice: mira, no hagas caso de eso, ya lo escogí como un instrumento mío y le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Él llevará mi nombre ante reyes y gentiles. Amén. Amén. Y dice la Biblia
en Hechos 22:16 que le dijo Ananías a Pablo: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Yo te pregunto hoy, no bautizado, ¿por qué te detienes? ¿Por qué te detienes, Eunice? ¿Por qué te detienes, Josué, Yafé, Víctor? ¿Por qué te detienes? Pero el llamado es no solo a los no bautizados, es aquel también que siendo bautizado está alejado de Cristo. Amén. Pablo en Éfeso encontró unos creyentes que solo habían sido bautizados en el bautismo de Juan. Le dice: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y dicen: ni siquiera hemos oído el Espíritu Santo. Y le dice Pablo: pues ¿en qué bautismo fueron bautizados? Dice: en el bautismo de Juan, el Bautista. Y ahí Pablo dice: es necesario creer en Cristo, en el que vendrá después de él. Y en ese instante mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. El apóstol Pedro, en Cesarea, en la casa de Cornelio. Cesarea, pueblo gentil. Cornelio, gentil, o sea, no del pueblo de Dios. Usted sabe la historia de Hechos 10. Dios le dice a Cornelio que mande por Pedro. Al mismo tiempo, Dios le muestra a Pedro un lienzo con toda clase de animales inmundos y dice: Pedro, levántate, mata y come. Y Pedro dice: ninguna cosa inmunda común he comido jamás. Pero Dios le estaba hablando de que iba a ir a casa de un gentil y que no tuviera detenimiento en eso, que él entrara. Y a Cornelio dice: manda a traer a Pedro, porque él te dirá qué es necesario que hagas. Cornelio era piadoso, justo delante de Dios, ayudaba a toda la gente y oraba a Dios. Hay gente que dice: pero yo no me meto con nadie, pastor, soy bueno, ayuda a la gente. Dios dice: no es suficiente, necesitas conocer a Cristo y entregar tu vida a Él. Amén. Amén. A su nombre. ¿Por qué te detienes? Póngase de pie. ¿Por qué te detienes? A su nombre. Me estoy recordando el testimonio del pastor que murió en la congregación a medio culto. Y digo: si me pasara así, ya no hay tiempo. Así como murió ese pastor, puede morir cualquiera de nosotros. Amén. Así como murió ese pastor, puede morir cualquiera de nosotros. Y sin embargo, muchos, aún con eso, no son diligentes. El apóstol Pablo dice: en lo que requiere diligencia, no sean perezosos. El reconciliarse con Dios requería diligencia. Repito, los no bautizados tendrán que ser diligentes y me tengo que bautizar para que Él perdone mis pecados. Ahora, muchos ya son bautizados y que viven sin Dios, también tendré que decir: bueno, tengo que reconciliarme con Dios, porque escuche bien, cuando alguien no está reconciliado con alguien, ni se hablan, y tú ni hablas con Dios, no oras pues, no buscas de Dios, no lees la Biblia. Y yo dudo mucho que Dios salve a alguien que no lee la Biblia. Así de fácil. Si usted no lee la Biblia, dudo mucho que usted sea salvo. Así que no se engañe. Pastor, pero ya me bauticé y usted dijo que es para salvación. Sí, pero al que cree, y el que cree obedece, y el que cree busca de Dios, el que cree rinde su vida a Dios, porque cree en las palabras de juicio que vienen para los que rechazan a Cristo. Ahora pues, ¿por qué te detienes? ¿Qué hay en tu corazón que te detiene? ¿Qué hay en tu mente que te impide dar ese paso de rendición ante Cristo? ¿Qué hay? ¿Qué hay en tu corazón? Aprovecha el tiempo de Dios. Aprovecha la visitación de Dios. Dice la palabra de Dios que cuando Jesucristo entró de manera triunfal a Jerusalén, estaba en un monte y miró la ciudad y dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas
a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus pollitos y no quisiste? De cierto te digo que no volverás a verme hasta que tu casa sea asolada y desierta. ¿Qué tal que Jesucristo se parara a la entrada de Yautepec? Tal vez sean las tetillas, dijera Yautepec. ¿Cuántos mensajes predicados para salvación y no has querido? Aquí vienen días en que dejaré tu casa desierta y desolada. Dios tenga misericordia de nosotros. ¿Por qué no doblas tu rodilla? ¿Por qué no doblas tu rodilla y reconoces delante de Dios tu condición de pecador? Y dices, Señor, perdóname. La palabra de Dios dice que Él resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Muchas veces la soberbia nos impide reconocer que somos pecadores y nos mantenemos con la cerviz erguida de pie. Pero Dios dice en su palabra que el que se humilla será enaltecido y el que se enaltece será humillado. Oh Dios, oh Rey, sé tú tocando los corazones de aquellos que caminan sin ti, bautizados y no bautizados, porque triste y penosamente aún bautizados se han alejado de ti. El pecado se ha adueñado de su corazón y caminan sin esperanza, aunque ellos crean que así la tienen. El ángel que reveló el Apocalipsis a Juan, ahí en los primeros capítulos de Apocalipsis, le habla a una de las iglesias y le dice de una forma muy fuerte, y lo voy a leer, escuche bien. Dice Apocalipsis, cuando escribe a la iglesia de la Odisea, Apocalipsis 3, verso 14, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la verdad de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo pues y castigo a todos los que amo. Sé celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Que Dios le bendiga, que Dios haga esa obra perfecta en su corazón y usted pueda arrepentirse.